Hola, bienvenidos a En Trending. La desaparición forzada en México se ha visto en al menos tres periodos: la Guerra Sucia, el conflicto zapatista y la guerra contra las drogas, entre otras. Al día de hoy, este conflicto sigue dando de qué hablar, y es por eso que en Trending te daremos más información sobre el tema. A casi 6 años de la desaparición de los 43 normalistas, aún quedan muchas incógnitas por resolver. El gobierno actual ha tomado cartas en el asunto para tratar de dar respuestas y encontrar a los culpables de dicha barbarie. Investigadores de la licenciatura en Ciencias Forenses de la UNAM buscan mitigar más de 10 años de crisis forense con el proyecto NN. Esto en el proyecto UNAM de esta semana. El concepto de desaparición forzada ha sido una constante en México y en el mundo. Es por esto que Beto nos explica en tan solo un minuto de qué va esta problemática social. La desaparición forzada es una problemática social alarmante no solo por su vigencia en México y el mundo, además representa uno de los métodos más importantes de represión en el ejercicio del poder. Es el arresto, detención y secuestro de cualquier ciudadano perpetrado por agentes del Estado o personas apoyadas por él mismo, en el que se aplica la privación de la libertad y se oculta el paradero de la víctima. La desaparición forzada representa una estrategia para infundir terror entre los ciudadanos y es también un arma de represión contra grupos opositores al gobierno. En México, la desaparición forzada está fuertemente ligada a la impunidad, a la ausencia del castigo para los que cometen este delito, por lo que representa una problemática que afecta no solo a las víctimas, sino a sus familias y comunidades enteras. Aunque comenzó como una práctica de regímenes dictatoriales, la desaparición forzada continúa reproduciéndose especialmente en regiones con fuertes conflictos internos. En México la desaparición forzada ha sido una práctica constante. A lo largo del tiempo se han presentado diferentes casos desde los gobiernos autoritarios hasta la guerra contra el narcotráfico. Junuet nos muestra una cronología sobre estos acontecimientos. Un grupo de hombres llegó a la casa, tocaron muy fuerte a la puerta, entraron y destruyeron todo. Buscaban a mi papá y a mi tío, pero hasta la comida se llevaron. Relató Nereida Avilés durante su intervención en la charla Niñez y Desaparición Forzada, Historias de México y Argentina organizadas por la CNDH, y es que su padre, Epifanio Avilés Rojas, desapareció hace poco más de 50 años y aún se desconoce su paradero. Fue un 19 de mayo de 1969 cuando Avilés fue encarcelado, acusado de intentar robar una camioneta del Banco Comercial Mexicano. Fue trasladado al cuartel militar de Ciudad Altamirano en Guerrero y al día siguiente fue subido a una avioneta con destino al Campo Militar 1, pero jamás se volvió a saber de él, dejando así el primer registro documentado de una desaparición forzada en México. A partir de ese momento, miles de casos se han presentado por todo el territorio nacional. Rosendo Radilla, quien fuera campesino, líder social y presidente municipal de Atoyac de Álvarez Guerrero, fue detenido ilegalmente un 25 de agosto de 1974. Su caso llegó hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde logró condenar al Estado mexicano en 2009. Ayotzinapa ha sido sin duda un parteaguas en la lucha de las asociaciones civiles frente a la desaparición forzada. El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos acudieron a Iguala para pedir recursos que les permitieran viajar a la Ciudad de México para unirse a la marcha por conmemoración del 2 de octubre. Sin embargo, fueron interceptados por autoridades municipales. El saldo dejó 43 estudiantes desaparecidos. Acteal, Calera, Tierra Blanca y Cuauhtémoc son otro de los casos de los más sonados de desapariciones forzadas. A ello se suma la labor periodística, que es y ha sido la profesión más vulnerable ante este tipo de sucesos. Hasta el 2018, la organización Reporteros Sin Fronteras registró un total de 21 periodistas desaparecidos en México. Uno de los casos más recientes de desaparición forzada ha sido el episodio de Iguala Guerrero, que se llevó a cabo el 26 de septiembre del 2014, en donde 43 normalistas fueron desaparecidos. En este reportaje nos platica Jacibe los sucesos y cómo ha sido el avance hasta ahora.
43 estudiantes normalistas están desaparecidos desde la noche del viernes 26 de septiembre. Tras ser agredidos y perseguidos por policías que además asesinaron a 6 jóvenes. ¿Por qué los asesinan? Mientras otros 25 resultaron lesionados. Varios uniformados dispararon en contra de un grupo de estudiantes y profesores en el centro de la localidad de Iguala. Este hecho está conmoviendo y está moviendo a la sociedad nacional y a la sociedad internacional. Y creo que Ayotzinapa es un parteaguas. Ya hoy no somos los mismos de antes. A 6 años de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, muchas incógnitas e irregularidades han sido parte del proceso de investigación para dar con el paradero de los estudiantes. Desde el discurso de Murillo Karam y la verdad histórica, se intentó cerrar uno de los casos más recientes de desaparición forzada que ha puesto en evidencia los obstáculos a la justicia y la constante violación a los derechos humanos en nuestro país. Cuando hablamos de desaparición forzada, estamos hablando de las responsabilidades o de una desaparición, una detención involuntaria y el ocultamiento del paradero de una persona cometida por agentes estatales o con la anuencia del Estado. Sin embargo, bueno, es importante también señalar que en México no solo tienen lugar desapariciones forzadas, sino también tienen lugar otras desapariciones. Desde entonces, la indignación ha sido una constante en la sociedad y la búsqueda por la justicia y la aparición con vida de los normalistas continúa. La desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Isidro Burgos es un hecho trágico y creo que es un hecho trágico por muchas cosas. En primer lugar, porque desaparecieron 43 jóvenes que estaban estudiando y luchando por un mundo mejor, y eso ya de por sí es una tragedia inaceptable socialmente, ¿no? Por otra parte, creo que también es una tragedia o genera indignación el que después de 6 años no sepamos a dónde están. Al inicio de este sexenio, se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, que reúne a diferentes grupos de investigadores que han logrado avances que se acercan a la respuesta sobre su paradero. Uno de los más importantes, que echa atrás la verdad histórica, es el hallazgo de los restos humanos que corresponden a una de las víctimas, el cual no fue encontrado en el basurero de Cocula ni en el río San Juan, tal y conforme a la versión pública de la anterior administración, sino un lugar conocido como Barranca de la Carnicería, ubicado a 800 metros de distancia de donde se crea la antigua narrativa. Otro de los avances importantes en los últimos días fue que Carlos G., ex titular de la Policía Federal Ministerial, se entregó en la Ciudad de México a las autoridades de la Fiscalía General de la República, pues existía una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en los hechos de tortura y desaparición forzada contra algunos de los detenidos por el caso. Sin embargo, el proceso continúa hasta saber la verdad. Sin embargo, yo creo que el caso de Ayotzinapa tuvo una resonancia tan fuerte a través de un caso paradigmático, la tragedia que viven las familias de las personas desaparecidas. La desaparición forzada de los 43 normalistas es considerado un crimen de lesa humanidad y desafortunadamente no es el único caso, pues México vive una grave crisis con miles de víctimas más. El colectivo Solecito nació en 2013 y desde entonces trabaja como sociedad civil organizada para encontrar a personas desaparecidas y evitar el olvido. Su fundadora, Lucía Díaz, platicó con mi compañero Jesús al respecto. El Solecito surge en 2013, después que a mi hijo lo secuestran. Yo me encuentro de repente en este mundo extraño, ¿no? Que no sé ni qué hacer porque México, pues, está uno a la deriva cuando te pasa algo de este tipo. Así,
es como inició la historia del colectivo Solecito, similar al de otras organizaciones de la sociedad civil, donde una tragedia, secuestro, detención injustificada o asesinato une a los seres queridos o a otras personas que han sufrido lo mismo. Esto con el anhelo de encontrar justicia. Como somos muchas, nos damos fuerza entre todas y seguimos, ¿no? Todos los días cae una o dos o tres o cuatro, ¿no? Y las que caigan se van apapachando y regresando al carril. O sea, esta carrera es de resistencia y nosotros tenemos que apoyarnos entre todas para poder correrla entera. En este camino, además del objetivo central, que es encontrar a las personas desaparecidas, estas agrupaciones se topan con otras dificultades. Una de ellas son los recursos materiales y económicos para continuar con la búsqueda y las excavaciones. Eso se resuelve con apoyos de las personas, desde ropa para vender hasta eventos y festivales de comida. Pero así como hay gente que apoya su causa, hay quienes actúan con indiferencia o incluso revictimizan a las personas desaparecidas. Nos veían, nos señalaban, nos decían en nuestra propia cara, ¿para qué los buscan? Son delincuentes, todos, una cantidad de cosas. Nosotros tuvimos que aguantar y les demostramos, ya les demostramos. Somos mujeres como cualquier otra, somos madres como cualquier otra y nuestros hijos en su gran mayoría eran seres inocentes. Así se trabaja desde el colectivo Solecito de Veracruz, conformado en un 95% por madres que buscan a sus hijos e hijas, pero más allá de resolverse una situación particular, lo que esperan es un cambio de mentalidad, que deje de ser visto como algo normal y evitar que suceda con otras personas, tal como ocurrió con Luis Guillermo Lagunes Díaz, hijo de Lucía, quien sigue buscando justicia luego de 7 años. Esto es una infamia, lo que nos sucedió a nosotras, no debió haber sucedido, somos víctimas y de verdad la sociedad lo que tiene que hacer es unirse con nosotras para luchar para que todo esto se termine algún día. Y si no se une con nosotros, cuando menos no estigmatizarnos. ¿Cuál ha sido la función de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el tema de la desaparición forzada? Su presidenta, la maestra Rosario Piedra Ibarra, nos da su punto de vista. Maestra, pues ustedes cuentan con el Programa Especial de Personas Desaparecidas. Cuéntenos cuál es su objetivo. La mayoría de las veces las personas acuden a la comisión cuando las autoridades han sido omisas, ¿sí? Que no, o que a pesar de que se han puesto las quejas, pues no se tienen una respuesta satisfactoria para las víctimas o simplemente no hay respuesta. Nuestra función es estar del lado de las víctimas, ver cuál es su queja, acompañarlas en todo aquello que esta comisión puede hacer y en aquello que no podemos hacer, que escape de nuestra competencia. Nuestra misión es orientarlas, hacerles llegar información jurídica de lo que ellas pueden hacer. El reto sería precisamente que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuviera herramientas jurídicas para cuando emite una recomendación, que esta recomendación sea vinculante y que si un funcionario, una dependencia o quien sea no hace caso a dicha recomendación, pues que pueda haber elementos jurídicos para hacer que la cumpla. Y sobre todo, algo muy importante, yo creo que sería la garantía de no repetición. Que esto ya deje de ocurrir en un país, porque no puede haber Estado de Derecho, democracia, con desapariciones forzadas. Esto es algo que tendrá que esclarecer este hecho, pero que se sepa la verdad, porque mientras no se sepa la verdad no podrá haber justicia en este país, y yo creo que por eso es un caso nodal, un caso emblemático, sin menospreciar a todos los otros miles de desaparecidos que hay en este país, a los que también se les tiene que dar respuesta, pero esto es como
un puente entre lo que sucedió en años recientes, en este pasado muy, muy reciente, y el pasado de la Guerra Sucia, porque ahí vemos cómo seguían operando fuerzas del mismo Estado y todo lo que quisieron decir que era la delincuencia organizada. Yo creo que sí, ese sería muy, muy importante que este comité volviera a venir, porque ya estuvo cuando estaba en pleno auge la investigación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y ellos llevaron una investigación muy, pues muy seria y profunda, pero que en aquel entonces el gobierno de Peña Nieto, ellos mismos así lo manifestaron, no les permitió avanzar ante ciertas líneas de investigación que conducían a algunas autoridades de allá del estado de Guerrero. Entonces, esto sería muy, muy interesante que ellos estuvieran, ¿sí? Y dieran esta información de todo lo que ya la dieron, pero que ahora ante estas nuevas autoridades, ya esta Fiscalía Especial que se nombró para el caso de Ayotzinapa, pues que se informara más para poder realmente esclarecer el caso de estos 43 jóvenes. Ahora la gente, yo siento que sí denuncia, al menos ahí va la comisión con esa esperanza, con esa confianza de que incluso de que se reabra su expediente. Antes había mucho temor a denunciar porque precisamente los mismos ministerios públicos en los estados y en los estatales federales, desalentaban a los familiares a poner una denuncia. A mí me consta que la desaparición forzada es algo que no podemos permitir en ningún país, y menos en el nuestro, porque es una tortura perenne hacia los familiares de las víctimas y hacia sus allegados. Y es una forma de querer intimidar a la población para que no se organice. Y eso es algo que yo tengo conciencia, y creo que muchos de los que nos ha tocado vivir esto, estamos conscientes de ellos y vamos a seguir luchando para que no siga sucediendo. Sin embargo, los 43 normalistas no son los únicos desaparecidos. Y en el país los últimos informes hablan de muchísimas más víctimas directa e indirectamente de desaparición forzada. De esto va nuestra segunda parte del reportaje. En México hay más de 70,000 desaparecidos, según el último informe del 13 de julio de este año, reportado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. El reporte incluye informes de desapariciones a partir de los años 60. Aunque la mayor parte de los datos corresponde al periodo iniciado en 2006. ¿Con qué lo vinculamos ese punto? ¿Por qué 2006, ¿no? Y no otro año? Bueno, porque es el momento en el que se declara, ¿no? Entre comillas, la guerra contra el narcotráfico. El gobierno de Felipe Calderón establece la política de guerra contra el narcotráfico, a partir del cual se despliegan a las Fuerzas Armadas, se hacen operativos especiales para combatir a grupos criminales, entre otras cosas porque los grupos criminales, sobre todo en el noreste del país, se habían militarizado, o sea, surgieron los Zetas, que eran militares desertores. El origen de los Zetas fueron personal militar que desertó de las Fuerzas Armadas, entonces tenían otro entrenamiento, otro tipo de uso de las fuerzas, y bueno, volvió a utilizarse la práctica de desaparición de manera generalizada. La nueva cifra presentada es una actualización tras revisar los informes de fiscalías estatales y depurar las diferentes bases de datos que hay en el país. Esto permitió encontrar muchos casos de denuncias por desaparición que se clasificaron de forma distinta. Debido a que varias fiscalías no entregaron la información completa a la Comisión Nacional de Búsqueda, los últimos informes presentan un crecimiento exponencial en las cifras. Otra de las razones del incremento es que no cesa la violencia en el país.
En el primer año de gestión del presidente López Obrador, se reportaron 5.184 personas desaparecidas, una cantidad menor a la de los años anteriores. No podemos pensar que con un fenómeno de esta magnitud y tan extraordinario se va a resolver con las medidas ordinarias. Entonces, que hay que pensar por fuera de la caja la manera en que se va a resolver. Y para pensar esto, las voces que no pueden faltar en la mesa de discusión y que tienen que tener un lugar protagónico son las voces de las familias. Por ello, la importancia del acompañamiento con los familiares que pasaron de buscar a un desaparecido a crear brigadas de búsqueda de todos los que faltan. El acompañamiento profesional ante un fenómeno tan grave como la desaparición y violación de los derechos humanos debe ser fundamental, pues detrás de una víctima directa hay 3 más que sufren el mismo proceso. Los familiares no descansan y la empatía social será el camino a la verdad. Con el proyecto NN, investigadores de la licenciatura en Ciencias Forenses de la UNAM pretenden generar acciones para mitigar el problema de la identificación forense de desaparecidos en México. Viri nos platica más en su nota de Proyecto UNAM. Desde hace más de una década, México atraviesa por una severa crisis forense. A la fecha no solo han aumentado los homicidios y la desaparición de personas, también existe una gran cantidad de cadáveres, osamentas y restos humanos sin identificar. Así lo dio a conocer el gobierno federal dentro del Informe Nacional de Búsqueda. Para mitigar esta problemática nacional, especialistas de la licenciatura en Ciencia Forense de la UNAM llevan a cabo el proyecto NN, que busca desarrollar estándares de calidad para la identificación de personas. Aplicamos diferentes técnicas, tanto visuales, métricas, modelos estadísticos muy bien elaborados y también técnicas complementarias como tomografías o, en este caso, radiografías para poder hacer la confronta cuando hay un dato antemortem. Nosotros con estas técnicas podemos tener un grado de confiabilidad hasta del 95% de probabilidad de pertenencia, entonces es muy alto. De esta manera, el Dr. Quinto y sus colaboradores desarrollan nuevos métodos forenses para determinar sexo, edad, ancestría, estatura y rasgos particulares en la población nacional, debido a que los ya existentes no consideran la variabilidad de los mexicanos, pues se trata de indicadores universales generados en Estados Unidos, Europa y otras regiones del mundo. No tenemos una base de datos hoy en día para saber si un cráneo, por ejemplo, que se encuentra en la frontera, ¿no?, de nuestros hermanos migrantes, no sabemos si pudo haber sido del sur, del centro o del norte de México, y que ya eso en un contexto forense es súper valioso, ¿no? Y pues más si podemos decir de algo de Centroamérica, ¿no? Entonces, bueno, en ese tipo de cosas es ahora en lo que nosotros estamos tratando de pegar, ¿no?, en ese tipo de disyuntivas. Otra de las iniciativas de este proyecto es la gestión integral de fosas comunes, cuyo objetivo es recuperar cuerpos que no fueron reclamados, lo que no solo evitaría el saqueo para su venta ilegal. Además, los restos pasarían a la colección osteológica nacional, permitiendo a los investigadores seguirse preparando en el estudio de identificación forense. En materia de gestión integral, Panteones ha generado un protocolo específico para poder aplicarlo en campo y poder ayudar en esta cosa que la Ley General de Desaparición Forzada nos pide, que es el Plan Nacional de Exhumaciones. Tú imagínate que esa ley le emplaza al Estado a generar una respuesta activa sobre qué cantidad de personas hay en los panteones, en las fosas comunes, y pues ordenarlas. Este proyecto, que vio la luz en 2018, ha recorrido un largo camino en la contribución de la identificación de personas desaparecidas. Y aunque se trata de una disciplina aún joven en México, su práctica ha ido cobrando mayor importancia gracias a su contribución con las instituciones de justicia del país. La Casa de la Memoria Indómita exhibe documentos, fotografía y algunos objetos relacionados con las desapariciones forzadas en la llamada Guerra Sucia en México. De esto nos platica Adrián en la siguiente nota. En la actualidad, hablar de guerra sucia es hablar de disidencia política, de denuncias y represión, de desaparición forzada y presos políticos. El Museo Casa de la Memoria Indómita fue creado en homenaje a los desaparecidos políticos mexicanos cuando su lucha social y política
fue frenada desde 1968 y hasta la década de los años 80, periodo denominado como la Guerra Sucia. Ubicada en Regina 66 en el centro histórico de la Ciudad de México, el museo fue una iniciativa del Comité Eureka, una organización no gubernamental que desde su fundación en 1977 ha tenido como objetivo localizar a todos los desaparecidos políticos en México. El Museo Casa de la Memoria Indómita es un lugar donde los crímenes del Estado se exponen a través de información testimonial y jurídica de los casos de violación a los derechos humanos. Cuenta con un acervo documental integrado por colecciones privadas de familiares de las víctimas que incluye fotografías y objetos relacionados con las desapariciones forzadas, que dan cuenta de la historia de los desaparecidos políticos de los últimos 40 años. El recorrido es un viaje en el tiempo, que nos lleva al 2 de octubre, a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. A las imágenes se suman las declaraciones del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, y también puede leerse la carta de un estudiante desaparecido el 10 de junio de 1971, el día del halconazo. Un espacio semioscuro, con una silla al centro, es una muestra que despierta la sensación de la dureza de un interrogatorio. Decenas de fotografías de jóvenes desaparecidos son parte de la recreación de las casas de las familias de clase media de mediados del siglo pasado. El Museo Casa de la Memoria Indómita es un recinto cultural único en su tipo en México. Es un testimonio de combate, de denuncia contra la represión y la persecución. Es un llamado al respeto a la libertad y a las garantías individuales. Sin duda, la desaparición forzada es una violación grave a los derechos humanos. En la actualidad siguen dándose estos casos, y aún queda mucho por hacer para combatir esta problemática nacional. A nombre de todo el equipo de Entrending queremos agradecerles por vernos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con una nueva tendencia y con muchísima más información. Esto fue Entrending.